Primero que nada, para ver los elementos de tu carta natal, es importante que sepas cuál es el valor de cada uno de los planetas y puntos fundamentales, focales que existen en la carta. Entonces, yo les voy a pasar en el chat el link a un posteo de Instagram que no es sobre los elementos de la carta natal, pero sí es sobre el signo dominante, en donde les explico cuánto vale cada uno de estos elementos. Entonces es importante que lo tengan presente porque esto les va a servir para averiguar cuánto tienen de cada uno de los elementos en vuestra carta natal. Sabiendo esto, entonces, vamos a agarrar una carta natal de cualquier persona. Vamos a buscar quién cumple años hoy, porque why not. Y vamos a buscar a ver la gente más joven y de ahí para arriba. No sé quién es. Mira, Toni Collette cumple hoy, que es una actriz. No sé si la ubican, pero bueno, es una actriz. Formas en las que ustedes van a poder ver el peso elemental. Una de esas formas es entrando a esta página que es www.carta-natal.es, como España, ES, y ahí van a levantar vuestra carta. Hola, Carde. Bueno, muchas gracias por pasar a saludar y dale, después ya mañana lo podés ver en YouTube, así que no te preocupes. Gracias por venir. Entonces, una de las formas en las que ustedes van a poder ver el peso de los elementos es acá. Haciendo scroll para abajo en esta página y van a poder verlo. El problema es que no se olviden que a veces estas páginas no hacen la misma cuenta respecto al peso de los elementos. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, le ponen 2 puntos tanto al Sol, la Luna, a Mercurio, a Júpiter, y recuerden que en el posteo yo les expliqué que estos números daban diferente. Entonces, presten atención a esto. El tema con esto es que yo no encontré, por lo menos en software online, la posibilidad de modificar esa cuenta, por lo tanto ustedes lo van a tener que hacer manualmente. Así que los ejemplos que voy a utilizar van a ser ejemplos del peso de los elementos que figura por default en esta página, y después ustedes, si quieren, pueden hacerlo en sus casas correctamente teniendo lápiz en mano. Si nos queda tiempo del stream, tal vez podemos hacerlo con ejemplos de las cartas de ustedes incluso, y que quede ya grabado de cómo se haría. Pero bueno, suponiendo que esta página nos hace un cálculo correcto de elementos, ¿no? Fíjense que acá podemos observar que esta persona tiene mayor cantidad de aire que del resto de los elementos y tiene menor cantidad de agua. En realidad hay como un empate entre agua y fuego, que si voy a buscar a ver cuáles son los signos que hay en agua, tenemos que el Sol está en agua y nada más. Y después en fuego, ¿qué tenemos en fuego? Tenemos a Mercurio y a Neptuno. Personalmente, si yo tuviera que explicar esto, diría que tiene más agua que fuego, porque el Sol es uno de los Big Three, por lo tanto es de los 3 factores más importantes de la carta, así que ya se lleva de base 4 puntos. Y acá tenemos un planeta transpersonal como Neptuno que casi que no está aportando puntos a la experiencia individual de la persona. Si a esto le sumamos el hecho de que Neptuno, que es un planeta asociado al agua, está en conjunción a este Mercurio, que es un Mercurio de fuego, un poco que apaga el fuego de este planeta también, la injerencia neptuniana. Por lo tanto, es una persona que tiene menos fuego que agua. Estas son algunas de las estrategias que yo tengo para hacer ese cálculo. Por supuesto que también a veces uso para desempatar el buscar en dónde están Quirón y el Nodo Norte, ¿no? Vengo acá, pongo aceptar. Fíjense que los tildé porque por default no venían tildados. Y me fijo a ver dónde están Quirón. Está en un signo de tierra. Quirón está en un signo de fuego. Por lo tanto suma un poco más al fuego. Entonces acá sí
aporta a la teoría de que hay realmente un empate. Puede haber un empate, es algo muy difícil de ver, generalmente en cartas natales empates, pero puede haber empate y en caso de haber empate se manifiesta el empate en la vida de la persona, simplemente no tiene un elemento en menor cantidad. Acá Chere dice que yo tengo 40% de agua y los otros 3 en partes iguales. Bueno, vamos a usar, si seguís ahí y si nos permitís, podés pasarnos tu carta para que la utilicemos de ejemplo y hagamos la cuentita si querés. Dale, pásanos tus datos, pásanos fecha, hora y ciudad de nacimiento y con eso vamos a poder calcular y hacemos a mano el cálculo. Estoy utilizando muchas veces la palabra cálculo, calcular, calculando. Parece cuando haces una reseña de videojuegos, ¿no? Videojuego, jugar, jugando el juego, jugador. Tenemos 11 del 6 de 1993 a las 16:20 Río Cuarto, Córdoba. Entonces, Argentina, Córdoba, Río Cuarto. Muy bien. Yo tengo una buena parte de mi familia que es de Río Cuarto, pero entiendo que Río Cuarto es enorme, así que no creo que conozcas a la gente. Bueno, vamos a tildar al Nodo Norte y a Quirón. No es tan grande, bueno, después te paso sus apellidos. No los voy a poner acá en el stream. Bueno, vamos a agarrar, van a esperarme acá en línea, porque si ustedes recuerdan, yo la última vez que hice el stream pasado, pero para la gente que no está, se los cuento, hice un cuadrito que es un cuadrito para calcular los elementos y ese cuadrito ya nos va a quedar así. Lo podemos utilizar para momentos como este. Un cuadrito que, repito e insisto, en realidad estaba hecho para calcular planeta dominante, pero igual nos va a servir con otras finalidades, como esta de calcular también cuál es la cantidad de elementos en la carta, porque para calcular el signo dominante necesitamos calcular la cantidad de elementos de la carta. Entonces, joya, amigues, nos viene al pelo. A ver, vamos a ver. No, esto no era. Nos conocemos bastante. Acá no está. ¿Quién diría que uno de mis problemas en este momento es que tengo demasiadas carpetas adentro de Drive? O sea, esto de clasificar tanto me terminó perjudicando, pero lo encontré al final, así que no era para tanto. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Como recordarán, este es el cuadrito que habíamos inventado para el signo dominante. Esta parte de acá no la vamos a utilizar. De hecho, voy a ocultar estas. Mostrar. No, ¿cómo era para ocultar? Ocultar. Acá, ocultar. Voy a ocultar estas columnas para que no nos confundan la cabeza, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a volver a la carta de Chere, que la teníamos acá. Y lo que voy a hacer es voy a copiar esto de acá. ¿Para qué me va a servir? Para hacer la cuentita de cuánto tiene cada uno de los elementos. Ahora que lo pienso, no me convenía ocultar esto, porque acá tenemos el puntaje, amigues. Qué boluda que soy. Bueno, entonces tenemos Sol en Géminis. Entonces, Géminis acá. La Luna está en Piscis. Luna en Piscis. Mercurio, no, perdón, ascendente. El ascendente está en Escorpio. Mercurio está en Cáncer. Venus está en Tauro. Marte está en Leo. Júpiter está en Libra. Qué bella carta. Muchas variables tiene. Tiene todo muy distribuido. Urano medio cielo es casa 10 en Leo. Urano está en Capri. Neptuno está en Capri. Plutón está en Escorpio. Quirón está en Leo. Y el nodo norte está en Sagi. Entonces,
¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Fíjense que acá les puse una barra divisoria. Es más, la vamos a pintar de color negro para que se entienda todavía más. Esto quiere decir que la cuenta la vamos a hacer en base a esto. Y si, y solo si tenemos un empate, vamos a incorporar a estos dos a la ecuación. Sí y solo sí. Entonces, fuego. ¿Qué tenemos en fuego? En fuego tenemos a Leo, ¿sí? A Leo acá también y nada más. Entonces tenemos 3 y 5. Los dos en Leo, o sea, fuego fijo. 3 y 2 es 5, lo ponemos ahí. Signos de tierra tenemos a Tauro, tenemos a Capri y a Capri. Nada más. Entonces tenemos 3 en Venus y después tenemos 1 y 2 en Capri. Entonces tenemos 3 en tierra fijo y 2 en tierra cardinal, que es Capri. Tierra fijo es Tauro. Después signos de aire. Signos de aire tenemos a Géminis, seguimos bajando, tenemos a Libra, seguimos bajando y nada más. Entonces tenemos un aire mutable que es 4 Géminis y un aire cardinal que es Libra 2. Acá y acá. Agua. En agua tenemos Piscis, tenemos Escorpio, tenemos Piscis de nuevo, tenemos Cáncer también y tenemos Escorpio. Entonces acá vamos por parte. Agua cardinal es Cáncer, entonces un 3 va a ir a agua cardinal. Después, agua fijo tenemos Escorpio, que sería 4 más 1, 5 va a ir a fijo. Y después tenemos agua mutable, que es Piscis, y tenemos el 4 acá y el 2. Entonces tenemos, vamos de nuevo, agua cardinal, un 3. Fijo tenemos Escorpio, un 5. Y después tenemos Piscis mutable, un 4 más un 2, un 6. Claramente acá no cabe ninguna duda de que el agua es el elemento que hay mayor cantidad. Pero fíjense qué interesante lo que sucede cuando hacemos la cuenta con esta regla, que acá sí nos está diciendo que el elemento que hay menor cantidad es tierra. ¿Qué es lo que pasaba con los programas online? Que los programas online le ponen el mismo número a todo, entonces te hace creer que tenés un empate cuando en realidad hay un desempate clarísimo acá, clarísimo. De hecho, ya que estamos, el signo dominante es fijo, agua, o sea, Escorpio. Pero bueno, eso no es sorpresa porque había mucho Escorpio ya de por sí. Buah. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene mucho de un elemento? Ese elemento tiene un lenguaje y ese lenguaje para la persona se maneja con cierta sencillez y facilidad. Entonces, antes de analizar cómo afectaría esto para la carta que estamos viendo acá como ejemplo, primero vamos a describir cómo funciona cada uno de los elementos para entender un poco de qué se trata el lenguaje. Y tengo que hacer algunas aclaraciones, así que presten atención porque hay mucha incomunicación y si se asocia un elemento con una determinada cualidad, hay una falsa expectativa de pensar que al faltarme un elemento significa que yo no cuento con esa cualidad, que me falta, que no la tengo o que nunca la voy a tener. Y eso no es cierto. Para nada me sorprende lo de Escorpio, sostengo mi luna en Piscis, me va a salvar de ser sociópata. Más o menos igual. La luna en Piscis es más complicada de lo que se ve. Hubo una vez que vi un meme que me encantó, que era como Sol en Piscis, y era como una hadita, algo así como campanita, re tiernis, y tipo luna en Piscis, y tenía como un pez del fondo de las profundidades marítimas que tenía dientes que le salían. Pero bueno, eso algún día capaz lo vamos a ver cuando hablemos de las lunas en los signos. Eso es lo que voy a hacer. Ya que terminamos con todos los signos, para la semana que viene voy a empezar a hablar de las lunas en los signos. Y vamos a hacer luna en Escorpio porque estamos en la temporada de Escorpio, obviamente. Pero basta de distraerme. Entonces, el elemento fuego. Primero pensemos al elemento despojado de identidad humana. ¿Esto qué quiere decir? El fuego, como si no estuviéramos asociándolo con una persona. Entonces, en vez de decir el fuego es apasionado, vamos a hablar del fuego que capaz está en una hornalla, del fuego que está en una fogata, del fuego que está incendiando, del calor. Vamos a hablar de eso y no de la cualidad humana.
El fuego, como primera cualidad que lo diferencia del resto de los elementos, es que va hacia arriba. La gravedad no le afecta al fuego como capaz a el elemento agua o el elemento tierra. El aire también cumple con esa función de que se eleva, va hacia arriba. Otra cualidad del fuego es que tiene colores. A diferencia de los otros elementos, es el que puede ser violeta, puede ser rojo, puede ser incluso hasta verdoso, puede ser azul, puede ser amarillo, naranja. Otra cualidad del fuego es que emite calor. Entonces genera esa sensación de que acerca a las personas hacia un centro porque la gente busca calentarse las manos y con el calor también pueden subsistir, sobre todo en los momentos de frío. El fuego también puede iluminar. En un momento de oscuridad nos permite ver, nos permite avanzar, nos guía, nos cocina también. Del fuego tenemos al sol, que sin el sol no podríamos vivir, pero es verdad que los 4 elementos son vitales y los 4 elementos son destructivos también, solo que el fuego tiene la cualidad de destruir a toda velocidad. Con el fuego se forjan las armas, entonces también es el más agresivo de todos. Pero en el fuego también vamos a encontrar la creación, porque es a través del fuego que se pueden moldear las cosas que después se convierten en una obra creativa. Para todas esas cosas sirve el fuego. Ahora lo trasladamos a la experiencia humana. En la experiencia humana tenemos personas muy coloridas cuando tienen mucho fuego en la carta natal. Gente que atrae a las personas por su calor. Personas que suelen ser protagonistas, pero que también muchas veces les toca ocupar espacios para guerrear, para pelear, para comportarse de manera agresiva y arrasar con todo a toda velocidad. El fuego también se puede apagar a toda velocidad si le falta el aire, entonces también estas personas puede que su entusiasmo se termine rápidamente dependiendo de la circunstancia. El fuego también tiene la cualidad de guiar en el camino de las personas a través de su luz y estas van a ser las personas que no solamente pueden energizar a los demás y convertirse en su motor, sino que al mismo tiempo tienen la capacidad de llevar la antorcha e iluminar el camino del resto de la gente. En el tarot asociamos el fuego con los bastos, dice Chere, exactamente, que tiene que ver con las pasiones, el centro sexual creativo del cuerpo. Entiendo que la correspondencia debería ser por ahí, exactamente. El tarot y la astrología comparten este nivel de simbolismo y por eso también es frecuente que en la carta, en el mazo del tarot, los bastos estén siempre asociados o muchas veces asociados con pelea o con figuras que tienden mucho a ocupar un reinado dominante. Fíjense esto, vamos a ver. Reina de bastos tarot. Fíjense cómo es la reina de bastos. Primero que nada está rodeada de girasoles que sin duda se relacionan directamente con el sol, pero además la tenemos abierta de piernas, es decir, que es una mujer plena, que es una mujer que no tiene dudas. Fíjense qué es lo que sucede, creo que es el 9 de bastos, tarot, no me quiero equivocar. Tenemos el 9 de bastos, un tipo que está vendado, ¿sí? Viene de pelear, la luchó como nunca en su vida. Fíjense qué es lo que pasa con el 8 de bastos. El 8 de bastos, los bastos que están bajando a toda velocidad, es decir, que nos están hablando de rapidez. Vamos a el 7 de bastos. El 7 de bastos tenemos un tipo que también está peleando contra otros bastos que lo están apuntando. Los bastos en general siempre nos hablan de batallas, de energía, de trabajo, de movimiento y, como dice Chere, del calor que muchas veces habla de las pasiones, ¿sí? Hasta incluso los primeros bastos. Uno de mis bastos favoritos creo que es el 2, me encanta el 2. Miren este tipo cómo está mirando el horizonte. Qué mejor que una persona de fuego para agarrar y decir: este es el mundo, lo tengo en mis manos y vamos allá. Y vamos a descubrir el mundo, vamos de camino a poder trazar un horizonte y salir a buscarlo. Me gusta mucho esta carta, la asocio mucho con Sagitario.
Sí, totalmente. Además el Rider Waite, lo que a mí me gusta mucho es que tiene los símbolos muy claros. Entonces es muy fácil hacer interpretaciones astrológicas o interpretaciones tarológicas gracias al Rider Waite. Después, cuando te vas acostumbrando, puedes usar otros mazos, pero si recién arrancás, el Rider Waite es el más claro, es el más transparente. Vamos de nuevo a los elementos. El Marsella es un poco menos literal, tal cual. Literal era la palabra que estaba buscando. Ahora bien, cuando una persona tiene poco o nada del elemento fuego en su carta natal, no significa que la gente no la quiera, que no sea carismática, que no es capaz de guiar. Significa que este lenguaje le es ajeno. Entonces pueden pasar dos cosas en esta persona. O bien puede pasar que no conecta frecuentemente con su creatividad. Entonces está enojada, está auténticamente enojada, pero no sabe cómo expresar su enojo, no sabe cómo moverse, no sabe cómo generar velocidad en su vida. Es temerosa de guiar a pesar de que tenga la habilidad de poder hacerlo. O algo que muy frecuentemente pasa cuando las personas tienen un solo planeta en fuego o no tienen nada en fuego, es que polarizan y convierten ese elemento en el centro de sus vidas, haciendo que todo tenga que ver con ese elemento. Entonces, de golpe, son súper agresivas, están todo el tiempo obsesionadas con liderar, hacen de su vida abocarse constantemente a la creatividad sin pensar en otra cosa que no sea en eso. Y por supuesto, que ¿qué es lo que tenemos que buscar? El tratar de equilibrar eso en nuestra vida, tratar de ir a buscar ese elemento e incorporarlo de una forma que no sea pensando en me falta y yo tengo que ser agresivo porque no lo soy, sino pensando en yo tengo que contar con esta herramienta cuando la necesito. Esto significa el, por ejemplo, hacer deportes de contacto, muchos de los cuales tengan que ver con artes marciales o con boxeo, el buscar estar al sol, estar en contacto con espacios luminosos, el tratar de buscar actividades que tengan que ver con el protagonismo o con el liderazgo y ejercitarlo de alguna forma, no sé, ir a una game jam y ver qué pasa si yo soy el game designer, o por ejemplo, ocuparme de algún proyecto en el que yo pueda ser PM, o por ejemplo, el agarrar e iniciar un proyecto que sea propio, que sea mío, o el hacer teatro. Estas son algunas de las claves importantísimas que tienen que ver con el fuego. También, ¿por qué no?, el ir a un sauna. Si te bancas el calor, es una posibilidad. Charlie nos cuenta, a mí me gusta más el Marsella porque siento que White te vicia un poco las interpretaciones, pero sí es ideal para principiantes. A mí me gusta mucho lo literal, así que yo lo banco mucho a Rider Waite, pero hago un impasse y me permito hacer este impasse porque es mi stream. Este es mi tarot favorito. Tarot. El tot de el loquísimo señor de Aleister Crowley. Aleister Crowley. Lo amo. O sea, lo que pasa es que este señor tiene un nivel de fumanchada con las fotos increíble, pero están muy buenas. ¿Qué decirles? A mí me encantan. Los arcanos mayores de este tarot son una cosa entre psicodélica y hermosa. Yo sé que era un tipo que había algunas ideas que las tenía un poquito dadas vuelta, pero no podemos, digamos, ser maniqueístas con las personas y pensar la gente es 100% buena, 100% mala, sino pensar que este tipo sabía mucho de simbolismo y lo ponía muy en práctica. Miren lo que es esta ilustración. Es una locura. Se aprende mucho con este tarot. Aprendelo, Chere, aprendelo que no sé, yo siento que yo la pasé muy bien, capaz vos no la pasás bien, pero bueno. Vamos a hablar ahora de qué pasa con la Tierra. De nuevo vamos a deshumanizar el elemento. La Tierra es un elemento que, a diferencia del fuego y el aire, cae bajo los efectos de la gravedad. Es decir, que va hacia abajo en vez de elevarse. La Tierra, de los 4 elementos, es el más tangible de todos. Al fuego no lo podemos tocar,
el agua, la única forma de contenerla es en un recipiente o quedándonos quietos y cerrando las manos, e igual así no nos garantiza que no se escape por los recovecos. El aire tampoco se puede atrapar, la tierra sí. Por lo tanto, la tierra nos sirve para moldear cosas, podemos construir con ella, podemos utilizarla como un campo fértil para que nos permita cosechar nuestros alimentos, podemos hacer nuestro futuro, podemos guarecernos debajo de ella, evitar las tormentas. Nuestras casas a la larga están hechas de tierra, del elemento concreto en sí mismo. La tierra también, al tener que ver con el tacto y con los sentidos, porque la tierra también se la puede oler, la tierra se la puede sentir, la tierra, su fruto se puede comer, nos habla de lo sensorial, por lo tanto se relaciona con nuestro cuerpo y con la noción que tenemos de esta parte propia, del cuidado que tenemos de nuestro físico, cuánto comemos, cuánto dormimos, llevamos o no llevamos una vida sana, disfrutamos o no disfrutamos del deporte. La tierra también se relaciona con el mundo de lo que es calculable. Podemos decir la tierra pesa esta cantidad, entonces también se relaciona con las cuentas, con los números, con la administración de nuestras vidas y las rutinas. En la tierra tenemos a Tauro, a Virgo y a Capricornio, 3 signos que se vinculan con el trabajo, con las rutinas y con hacer algo productivo con nuestras vidas. El fruto de mi esfuerzo tiene que verse en algo concreto, en algo objetivo, en algo que yo puedo tocar, trasladar y mover. También la tierra tiene esta cualidad de que está en nuestras vidas en absolutamente todo y por eso a veces se puede volver aburrida. Pisamos la tierra todos los días y caminamos sobre ella y a veces nos olvidamos que existe, la pisoteamos. La tierra también puede ser destructiva, pero su destrucción generalmente se relaciona con el movimiento tectónico, con el terremoto, que muchas veces no termina por destruir nada porque la tierra sigue estando ahí, pero mueve las cosas del lugar. Entonces, sabiendo todo esto, una persona con mucha tierra en su carta natal va a ser una persona muy concreta, una persona que le gusta proteger a los demás, cuidar, mantener la estabilidad, que exista la solidez, que las cosas sean objetivas y se puedan tocar, que sean tangibles. Teniendo mucha tierra en la carta, también hay un contacto mucho más directo con nuestro cuerpo. Entendemos mejor cuál es el lenguaje del alimento que estoy comiendo. Presto más atención a qué es lo que me está diciendo el cuerpo cuando se siente mal. Eso también puede hacer que disfrute mucho más el deporte, porque para mí el resultado de cuidarme el cuerpo es mucho más instantáneo. Puedo ya sentir que después, teniendo paciencia, eventualmente voy a obtener algo que para mí es deseable. Y hablando de deseo también, la tierra tiene que ver con el hedonismo, por eso también esa búsqueda de lo material. Con el dinero yo me puedo comprar cosas que me acercan al placer de poder oler un perfume que me gusta, ponerme una ropa de buena calidad, comer algo que es delicioso, sentirme en una situación de comodidad. Por supuesto que también la tierra nos acerca al materialismo, nos acerca a esta sensación de que a veces conectamos con lo concreto, pero no todo en la vida es lo concreto. Existen otras cosas que no podemos ver y que no podemos comprobar que existen, pero sabemos que están ahí, por ejemplo, las ideas. Y también tiene una relación con lo que es una dureza, es decir, que es mucho más difícil de mover, de moldear, de cambiar. La tierra se mantiene mucho más firme estando ahí, incluso la tierra virginiana, que de todas es la más endeble, pero aún así le cuesta ese movimiento. Hay materialidad en lo espiritual también, nos dice Chere, que se suele enfocar en la tierra con lo material, es un poco más abstracto, sí, y además también tiene que ver con, cómo es el funcionamiento de la naturaleza y de sus ciclos, por supuesto que sí, pero obviamente que también de los 4 elementos, la tierra es la más endeble a dejarse caer en esas mentiras que se relacionan con la productividad y el exceso del trabajo, como única forma de vida, ¿no es cierto? La materialidad del amor, pero en una relación familia puede ser, pero no necesariamente limitarse a un hijo. Es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Ahora,
¿Qué pasa cuando nos falta de ese elemento en nuestra carta? De nuevo, la conexión con ese lenguaje nos resulta mucho más difícil de comprender. Esto no significa que la persona no pueda ser materialista, no pueda generar dinero, no pueda ser estructurada, no pueda tener reglas, no pueda organizarse, no pueda administrarse. Sí significa que tal vez la manera de administrarse no es de la forma rutinaria y común que se podría encontrar en una persona con mucha tierra, que tal vez la valorización que hace de lo material va desde otro lugar que tiene que ver mucho más con el cruce con los sentimientos o con las pasiones o con el intelecto, dependiendo de cuál es el elemento que domina, y que también esa ausencia hace que a veces a la persona le cuesta la interpretación de qué pasa con su cuerpo, o que no disfrute al 100% los deportes porque no puede ver de manera instantánea el resultado de lo que está haciendo, o que después se polarice. Recuerden lo que dije, o le falta o se polariza, y cuando se polariza me voy al extremo, agarro y hago compras masivas y me patino toda la plata simplemente porque esa es mi manera de catalizar lo que me falta, o bien me lanzo en un ataque de ocuparme de mi cuerpo al 100% y tener un ataque de que me hago 1000 deportes y de golpe estoy en el decatlón y no sé bien por qué, o que me como todo y me llevo por delante una heladería y después me voy a los postres y a lo que sea, y que cada cual hace lo que quiere con su cuerpo. Por supuesto, yo no digo que esté mal comer, lo que digo es que ¿qué pasa si después te agarra dolor de panza o no te supiste administrar y después te sentís mal, o después sentiste que no lo disfrutaste porque fue comer sin saborearlo, sin pasarla bien en el momento en el que estás, digamos, disfrutando de ese hedonismo? Soy las dos, dice Chere. Sí, bueno, obviamente que uno puede girar en torno a ambas. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero ¿cómo hacemos para incorporar la tierra? Teniendo contacto con la tierra, trabajando con plantas, tratando de salirnos un poco de la urbanización y estando más en contacto con la naturaleza con frecuencia, teniendo mascotas y cuidando de ellas. También, por supuesto, acomodando nuestra vida a un mundo de estructura que tal vez nos puede costar al principio, pero puede resultarnos mucho más catalizador. Por ejemplo, usando cuadritos, teniendo una agenda, pudiendo acomodar en un calendario un orden, una forma de vida, teniendo una higiene de sueño que nos resulte útil, sobre todo para nuestra sanidad mental. El tener una vida sana, pero no porque nos venden que es la forma de vivir, tener la vida sana. Tener la vida sana porque es una función de autocuidado, algo que tiene que ver con nuestro contacto y con nuestra sensorialidad. Y por supuesto, incentivando la sensorialidad en nuestra vida, haciendo cosas que nos conecten con los olores que nos gustan, los sabores que nos gustan, las sensaciones que nos gustan en general. Pasamos al aire, ¿sí? De nuevo, vamos a hablar del aire despojándolo de su cualidad humana y vamos a pensarlo desde el elemento. El aire, así como el fuego, es otro elemento que se eleva, va hacia arriba, no se ve afectado por la gravedad. El aire no se puede atrapar, el aire es invisible, puede cargar, algún tipo de amenaza destructiva, pero esa amenaza puede llegar a ser invisible y a veces es tarde cuando la vemos o cuando nos dimos cuenta que ahí estaba. El aire también puede llegar a soplar fuerte, a resultarnos refrescante, o también puede ser pesado y caluroso. El aire tiene que ver con la transmisión de las palabras a través del diálogo, es decir, que es un gran transmisor y es fundamental para la comunicación. El aire, al estar asociado con lo invisible, también tiene una cualidad de ser asociado con la inteligencia, pero porque tiene que ver con las ideas. Las ideas son invisibles, pero sabemos que existen, que están ahí, y de las ideas pueden nacer grandes proyectos, pueden nacer grandes cosas y hasta descubrimientos. De la misma forma, el aire sabemos que está ahí y nos sirve para respirar, pero al mismo tiempo no lo podemos ver.
El aire también tiene una cualidad importantísima y es que nos está hablando del espacio, de la distancia, y en alguna forma cuando nos distanciamos de las cosas generamos más libertad, pero también más objetividad. Trasladado eso a la experiencia humana, las personas con mucho aire en su carta tienen grandes cualidades como comunicadoras, pueden ser muy buenas para socializar, que no significa que lo disfruten, significa que tienen un buen contacto con esa cualidad comunicadora, que saben expresar las cosas mejor con palabras y que también tienen la capacidad de conceptualizar, es decir, tener una red de conexiones en la mente que les permite asociar esto, con esto, con esto y con aquello. Es decir, que saben hacer abstracciones de las cosas y por lo tanto tienen la capacidad de distanciarse de algo y poder verlo de manera objetiva, no dejar que los sentimientos o las pasiones intervengan en ese camino, ni tampoco las ambiciones. Por otra parte, el aire también necesita ser libre, es decir, que no se puede atrapar, y las personas con mucho aire necesitan sus espacios individuales y también por eso van a saber respetar mucho más los espacios de los demás, las distancias, los tiempos, los momentos de diálogo y de habla. También estas personas tienen la cualidad de ser grandes negociadoras. Pero como dijimos antes, la presión del aire es fuerte y a veces no lo sentimos hasta que nos quedamos sordos, hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya respiramos algún germen. Entonces así también esas personas, si lo usan de mala manera, tienen el poder de manipular y quizá en esa manipulación se dan cuenta tarde en dónde han caído. También el aire tiene esta cuestión de ser tan objetivo que a veces puede ser extra frío. La objetividad no deja que las emociones entren en el camino y me puedo olvidar de qué significa la empatía. El aire también tiene que ver con la vida social, pero a veces esa vida social se queda en el mundo de la comunicación y nos olvidamos de la sustancia y de lo profundo. Como me voy para arriba, me olvido de lo que hay abajo y lo que hay adentro. Entonces ahí es donde fallo en no escaparme de lo superficial. O si trato de profundizar, esa profundización me hace obsesionar con las ideas y me genera ansiedad. El estar pensando todo el tiempo hace que me vuelva una persona que maquino constantemente, que no puedo dormir, que vivo ansiosa, que vivo nerviosa, que vivo pensando en el futuro y no me puedo centrar un poco más en el presente y en el ahora. Una persona que le falta aire o que tiene poco aire en la carta natal, o bien lo puede vivir desde la timidez a la hora de hablar, desde el temor a no saber expresarse, desde no saber conceptualizar, es decir, que tal vez me cuesta un poco interpretar el mensaje de otras personas, entender que hay gente que habla de distinta forma, tratar de ser objetivo, tratar de ponerme en el lugar del otro desde un lugar intelectual. Ojo de nuevo, insisto y repito, una persona con poco aire en la carta no significa que no es inteligente, significa que tiene otra manera de conceptualizar y que quizá para cómo se transmite el conocimiento necesita buscar otras alternativas. Quizá aprende a través de las imágenes, aprende a través de la búsqueda de la experiencia, de ir y zambullirse en lo que tiene que saber, o a través de ósmosis, es decir, de alguna rutina o alguna cotidianeidad. No lo hace de las maneras que serían naturales, o mejor dicho, las frecuentes en cómo se transmite hoy la educación, que es leyendo un libro, yendo a una clase, escuchando a alguien hablar. Tal vez las aprende de otras maneras o las asienta de otras formas. Por supuesto que también esto hace que a veces se polarice y se obsesione por la comunicación y hable hasta por los codos, o sea, una persona que busque constantemente entrar en contacto con otras personas, socializar, conocer gente, o que busque su libertad a cualquier costo y que esto implica que le teme un poco a las relaciones, porque en ese buscar liberarme y generar espacio, tal vez nunca puedo llegar a generar una cercanía. ¿Cómo puedo hacer para equilibrar este elemento en mi vida? Buscar actividades relacionadas con el aire. Esto en principio puede tener que ver con hacer respiración, por ejemplo algún tipo de yoga, puede tener que ver con hacer actividades que se relacionen con la respiración, como salir a correr o entrar en contacto con lugares que sean ventosos, en donde corra mucho el aire, puede ser ventilar, pero también puede tener que ver
con las ideas, es decir, entrar en contacto con algún tipo de ejercicio de la comunicación, escribir mis ideas, aunque no se las tenga que explicar a nadie y esa carta no se la envíe a nadie. Hablar solo cuando estoy en mi casa, hablarle al espejo, tener una conversación, practicarla. Y también, por supuesto, ejercer cualquier actividad que me acerque a la libertad. Por ejemplo, hacerme un viajecito por mi cuenta, tener esos espacios en donde no estoy expuesto a nadie y simplemente vivo mi vida tranquilo y dejo que mis pensamientos fluyan y corran. Llegamos al agua. Con el agua tenemos un elemento que está profundamente asociado al vientre materno y a las sensaciones del vientre materno. El agua, al igual que la tierra, se deja llevar por los efectos de la gravedad y cae hacia abajo. Es decir, que en vez de elevarse, busca el mundo de lo interno y de lo que está guardado. El agua tiene una cualidad curativa muy importante. Es fundamental en los líquidos y el prescindir y el que sean imprescindibles los líquidos para poder sanarnos y también para poder limpiarnos. Si yo, por ejemplo, tengo una carraspera, me recomiendan que tome mucha agua. El agua tiene que ver con esta función de limpieza y de sanación. Es importantísimo porque también sirve de limpieza desde la vida cotidiana. Si yo quiero tratar de baldear mi casa, lo voy a hacer con agua fundamentalmente y con otros líquidos. El agua lo barre todo y también se lleva las cosas que hace tiempo vienen guardadas como si estuvieran estancadas. Cuando el agua está en movimiento, ese estancamiento se va. El agua también se adapta. El lugar en donde cae toma la forma de ese lugar en donde está. Lo ponemos en un vaso redondo, el agua toma esa forma. Lo ponemos en un vaso rojo, el agua parece roja. El agua refleja las estrellas. Por lo tanto, nos habla de algo que funciona como un espejo. El agua también tiene una cuestión de que cuando está en el medio de un río va a tomar la forma de ese río y puede ganar mucha velocidad o puede quedarse quieta, pero si se queda quieta se estanca. El agua puede ser destructiva, pero su destrucción generalmente funciona a un paso lento. Lo barre todo, pero también es la humedad. Esa gota que cae todos los días y todas las noches en el mismo lugar y lentamente va derruyendo un edificio y cuando no nos dimos cuenta viene el derrumbe. El agua también tiene que ver con las emociones entendidas desde este lugar de conexión. Yo no distingo bien qué está pasando, pero algo se siente. Y las lágrimas, por supuesto, también ahí está la sensación. Trasladamos esto a un ser humano y las personas con mucho agua tienen que ver con todas estas cualidades, con la cualidad maternal nutricia, entendido como el líquido del vientre de la madre, esta cuestión de yo te cuido, yo te nutro, yo te protejo. Mi protección no va a ser la protección dura de la tierra, pero sí va a ser una protección de calidez y de sentirte envuelto en esto. Yo me adapto a tus necesidades, yo conecto, yo hago que algo que está acá y algo que está acá se diluyan y se conviertan en una sola cosa. Entonces con el agua yo puedo unir. El agua contenida, que es agua calma, también me habla de que las emociones contenidas correctamente pueden quedarse quietas, pero que esas aguas también se pueden convertir en tormenta. Y ahí está la expresión de las emociones también. Chere nos cuenta, el agua para mí siempre ha sido el elemento con el que más me siento en conexión. Por ejemplo, para hacer rituales de limpieza yo siempre elijo hacerlos con el agua. Y no me extraña porque estamos usando tu carta de ejemplo y fíjate cómo tenés tanta agua en esta carta, nada menos que 14 puntos de agua. El agua también tiene que ver con esta destrucción que va, lentamente, ¿no? Entonces, capaz el agua, cuando una persona tiene mucho este elemento, no es alguien que te va a pelear o a decirte de todo en la cara, pero todos los días te va a tirar alguna indirectita y te va a pegar con el aguijón y te va a meter una púa hasta que en un momento ya no te lo bancas más. Entonces también tiene esa cuestión del agua que absorbe todo, ¿no? Es como que yo paso con el agua y se lleva todo puesto y a veces se lleva lo que no se iba a llevar en la tormenta, pero bueno, se lo llevó y así funciona la gente con mucha agua, absorbe. Y en esa absorción
está la intuición. Esta cuestión de yo me doy cuenta qué es lo que pasa a otra persona. Yo entro a una habitación y puedo palpar las vibras de ese lugar, cómo se siente la gente, hay mala onda, hay buena onda. Yo capaz me siento triste porque vi a una persona triste en la calle, pero después también me puedo contagiar de esa felicidad que lleva a otra persona y llevarme esa felicidad a otro lado. Lo bueno del agua es que como el agua funciona como esta cuestión de espejo, hay algo de reflejo que hace que yo entienda exactamente cómo contener a las personas en sus malos momentos. Entonces, con mucha agua, yo puedo abrazarte y puedo entender qué palabras querés escuchar, aunque no necesariamente te esté ofreciendo una solución a ese mal momento, pero sí la contención necesaria para ese dolor. Por eso las personas con mucha agua entienden mejor que nadie, y acá usamos otra referencia al agua, que es que saben que hay que tocar fondo, saben que a veces hay que atravesar un duelo y que ese duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que ahogarse para poder salir a la superficie. Hay personas que piensan que viven mejor el duelo porque se recuperan más rápido o porque ya están felices, cuando no se dan cuenta que el dolor forma parte de nuestras vidas y el agua es el elemento que mejor entiende ese proceso. Por supuesto que las personas que tienen poco de este elemento son personas que quizá tienen dificultad para comprender sus emociones. Otra vez, el falso mito es creer que una persona con poco agua o le falta empatía o no tiene sentimientos, es una persona desensibilizada, y esto no es cierto. Lo que me pasa es que al tener una desconexión con esas emociones, mis emociones a veces no son fácilmente interpretadas. Tal vez una persona al lado mío que tiene mucho agua entiende mejor cómo me estoy sintiendo, pero yo esto lo estoy atravesando a través de un enojo cuando en realidad estoy triste, a través de una risa cuando en realidad estoy enojada, a través de alguna distracción cuando en realidad estoy pasando por un mal momento o estoy pasando por un momento de culpa. Otra cosa que también me pasa cuando tengo falta de agua es que a veces voy a buscar contener a las personas, pero no voy a saber entender ese reflejo. Entonces quizá lo que le estoy ofreciendo a los demás no siempre va a ser exactamente lo que estén necesitando. A veces sí van a buscar esa reflexión o esa solución que les estoy dando, pero a veces simplemente van a querer mi abrazo y yo no voy a saber cómo dárselos o de qué manera es que quieren escuchar eso que yo les estoy proporcionando. La ausencia de agua también a veces puede provocar que yo me descuide mis propias emociones, me olvide de ir a buscar ese consuelo o ese cobijo, o me olvido que yo mismo soy capaz de ser amado y necesitado por otras personas. Entonces también hace falta nutrir esa ausencia en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer para nutrir eso? Entrando en contacto con el agua, nadando. Por supuesto, acá viene el chiste, ¿no? Bañándonos. Pero puede ser ese baño que no es para limpiarse. Ese baño que es, yo lleno la bañera de mi casa, me pongo unas velitas, me pongo una espumita y unas sales y me tiro ahí un ratito. Entrando en contacto con actividades que tengan que ver con lo acuático, que es artístico. Es decir, escuchando música, pintando, dibujando, moldeando algo en arcilla. Acá también no hace falta que yo haga esto para que me quede una obra linda y para exponerla en un museo o para mostrarla en redes sociales. Lo estoy haciendo porque en ese momento mi mente se evade y entra en el mundo de la fantasía, de los sueños, de las ilusiones y de los sentimientos, el terreno de las aguas. También otra forma de buscar agua en nuestras vidas es conectando con mis emociones, que puede ser simplemente yendo a terapia o buscando la forma de expresar mis sentimientos y de hablar de ellos. Y por supuesto, gente, que sin importar cuáles de los 4 elementos son los que nos faltan o tenemos mucho en la carta, porque de nuevo pasa lo mismo también, me olvidé de explicarles que cuando tienen poco agua, a veces se pueden polarizar y pueden ser personas hipersensibilizadas que de golpe lloran por todo y no saben por qué y se emocionan por cualquier cosa. Y a veces les pone triste algo que tal vez no era para tanto, o tienen momentos de hipersensibilidad artística y no saben de dónde llega. Entonces esta polarización también puede darse.
pero en cualquiera de los 4 casos siempre es bueno buscar rodearnos de personas que tengan mucho de ese elemento que nos falta. Obviamente que no van a funcionar como un parche en nuestras vidas, tenemos que aprender a ejercitar, pero sí nos van a ayudar de ejemplo y nos van a guiar, que ese es el ejercicio que tenemos que hacer a través de la observación con esas personas y de la interacción con esas personas, de incorporar lo que nos está faltando. Diego dice, incorporando personas con mucha agua, está pasando ya que carezco de dicho elemento. Bueno, Diego, justo lo que estaba diciendo, exactamente. Es muy bueno rodearse de esas personas que nos complementan. Pero como dije, no es la solución definitiva. En algún punto esas personas no van a estar siempre para ayudarnos. Si me falta tierra en la carta y yo no sé bien cómo administrarme, no me sirve buscar una persona que me haga la agenda o que me funcione de secretaria. En algún punto tengo que aprender de esa persona para saber administrarme por mis propios medios. Tener una persona de agua en mi vida es una persona que sin duda me va a ayudar a conectar con mis emociones, se va a dar cuenta cuando me siento mal y me va a hacer sentar a hablar de estos temas, pero en algún punto tengo que aprender a desarrollar esa percepción por mí mismo. No sirve que esa persona lo haga por mí. Chere dice, cuando estás triste o te sentís mal, yo siempre recomiendo la ducha, porque que estés triste no quiere decir que nosotros tengamos que aguantarnos tu chivo. No, posta, a mí me sirve mucho conectarme con el agua cuando estoy mal. Es verdad, el agua es mágica. Y para mí, de los 4 elementos, el agua tiene algo mágico. Porque se relaciona con el mundo de Neptuno, con el mundo de Poseidón, con lo que está debajo del agua, que lo que está debajo del agua ya es misterioso, gente. Hemos conquistado los cielos, hemos viajado al espacio, hemos conquistado todo lo que hay en la tierra, hemos entendido el uso del fuego, pero todavía lo que hay en lo más profundo del océano, por la presión que existe en ese lugar, ni siquiera lo podemos terminar de recorrer. Existen bestias marinas que no sabemos ni siquiera que existen, porque lo que hay debajo del agua todavía no se ha podido descubrir. Vos llevás una sonda, una máquina a recorrer la parte más profunda del océano y por la misma presión tampoco puede llegar tan abajo. Entonces hay cosas que ni sabemos que están ahí. Entonces el agua carga los misterios y el misterio siempre trae algo de magia. Por eso también me encanta cerrar lo de los elementos hablando del agua, porque es magnífica, ¿o no? Qué loco que justamente es el elemento que más me falta a mí en mi carta. Por eso a veces lloro por cualquier cosa y no entiendo por qué. Y por eso me encanta tanto la gente que trae magia a nuestras vidas. Hemos llegado a las 21. Así que voy a cerrar. Les doy las gracias a toda la gente que ha estado acá acompañando. Si quieren ayudarme, me pueden ayudar de un montonazo de maneras. Pueden, por ejemplo, donarme un cafecito. Les dejo ahí en el chat el link del cafecito. Pueden también suscribirse a mi canal de Twitch. Eso es una manera de ayudarme. Si tienen Prime, lo pueden hacer gratuitamente. Otra forma de ayudarme, que ya no me están ayudando a mí, pero se están ayudando ustedes, es contratándome. Así que les voy a dejar el Linktree, en donde tienen todas mis redes sociales y también está mi página, que además es fácil de recordar, astroelfos.com.ar, en donde pueden ver todos mis servicios. De hecho, aprovechen porque hay un descuento por el Cyber Monday, que se termina mañana, así que creo que se termina hoy. O mañana creo que se termina. Así que tienen tiempo de aprovecharlo. Y si no me pueden ayudar de ninguna de todas esas maneras, porque vivimos en una crisis y es re difícil ayudar, me pueden ayudar etiquetando sus amistades en mis publicaciones, recomendándome cuando busquen a alguien que siga astrología. Díganle, sigan Astrodelfos, retuiteenme, compartan mis publicaciones, pónganlas en sus stories de Instagram, retuiteenlas en Twitter, en Facebook. Todas esas cosas me ayudan un montonazo. Vayan a dar like al video de YouTube después. Todo eso me ayuda un montón, porque como saben, este es contenido gratuito y yo me esfuerzo mucho para venir a ofrecérselos. Re lindo el stream, como siempre, Jime. Yo cada vez que alguien me pide una astróloga te recomiendo. Gracias, Chere. Y yo cada vez que buscan a alguien que haga tarot, te recomiendo a vos. Quiero que lo sepas. Así que nada, me voy. ¿A dónde me voy? ¿A quién podemos raidear? ¿Quién está para raidear? A ver.
Está Cultura Geek, pero Cultura Geek... Ah, está Kimcita, vamos con Kimcita. Porque Cultura Geek no hay nadie, está tipo pasando algo, veo. La banda esotérica de Te hace el aguante, gracias, sos un amor. Kimcita. Vamos con Kim por allá, así que le mandan un beso grande a ella. Y nos vemos el martes que viene. ¿Quién sabe? Kimcita está haciendo Sims para principiantes, excelente. Así que, ¿quién sabe qué nos espera la semana que viene? Así que nos vemos la semana que viene. Estén atentos a las redes sociales que les voy a hacer votar el próximo tema. Y nos vemos. Chau, chau.